Capítulo 3. La rubia con camisa blanca. Las conferencias magistrales son las dadas por gente conocida o importante, aunque el contenido de las mismas no ha de ser estrictamente brillante, ni bien estructurado o basado en una investigación profunda. A veces, simplemente basta con que un político importante, un escritor de renombre, o incluso un empresario con influencias, las imparta para que se consideren como tal. Martín no era ni conocido ni famoso, aunque su teoría era más que brillante en muchos sentidos y, por ello, aquella no sería considerada como una de las citadas magistrales. Comenzó su conferencia, tal y como hacía habitualmente, con un poema británico que consideraba muy apropiado para la ocasión y, en parte, reflejaba el tema principal expuesto: por un clavo se perdió la herradura, por una herradura se perdió el caballo, por un caballo se perdió el jinete, por un jinete se perdió la batalla, por una batalla se perdió el reino. Conclusión: por un clavo se perdió el reino, finalizó Martín mirando fijamente a los asistentes. Eso es teoría del caos. Tras haber captado la atención del público, continuó con su discurso científico que no duró más de 45 minutos. Al final de su exposición, dio paso al acostumbrado tiempo de preguntas y dudas, hasta que el director de la sala tomó la palabra pidiendo la última intervención, que aprovechó una joven situada al fondo del lateral izquierdo de la sala. Martín la miró y no recordaba haberla visto durante su exposición. Normalmente, mientras hablaba, iba mirando uno a los asistentes de sus conferencias para ver las reacciones que producían sus palabras sobre ellos y comprobar el índice de interés que les provocaba. La joven, con un tono de voz cálido pero a la vez contundente y una media sonrisa que dejaba entrever una perfecta dentadura caracterizada por su blancura, le miró y le preguntó: ¿se podría considerar que el arte es una manera de ordenar el caos? Desde el momento que se puso en pie no dejó de observarla y de analizar todos sus movimientos. Dio un par de pasos hacia adelante para responder a su pregunta y, al acortar la distancia que los separaba, Martín pudo apreciar con más claridad la imagen que estaba recibiendo de ella. Aunque no llevaba gafas, ya a sus 34 años, la vista cansada iba entrando en escena. La joven, de piel luminosa y mejillas un poco coloreadas por la temperatura de la sala, vestía con una falda de color negro. Los asientos de delante no le permitían ver su largura. Su pelo rubio y un poco ondulado caía sobre uno de sus hombros escondido bajo una chaqueta de color beige. En una de las manos sostenía una pequeña libreta de color azul y en la otra un bolígrafo con el que seguramente había estado tomando notas de lo que se había expuesto momentos antes. Martín, en aquel momento no supo por qué, comprendió que había algo en aquella joven que le resultaba perturbador y aún no tenía claro si aquella perturbación era positiva o negativa. Tras unos segundos de silencio, como si hubiese estado construyendo mentalmente la respuesta, le contestó aclarando su voz con un leve carraspeo: bien, la teoría del caos nos explica que cuando un sistema gira su dirección hacia el desequilibrio es atraído en una nueva dirección por la extraña atracción. John Briggs decía que, la extraña atracción es una región o fase espacial que ejerce una atracción magnética sobre un sistema que parece tirar del sistema hacia ella, es decir, es la fuerza que empuja al sistema hacia una dirección nueva. Al meditar la solución de un problema, el enfoque es el que empuja toda la información coherente y la une para encontrar la solución. La concentración es la extraña atracción que utilizamos para manipular la información de manera creativa. Y, respondiendo a su pregunta, en efecto, la creatividad, en su sentido más profundo, intenta extraer orden del caos. La creatividad engendra nuevas y válidas formas a partir de ideas o conceptos existentes. La mente creativa no tiene que estar subordinada a la aparente anarquía del caos. Bueno, esto es todo. Damos por finalizada esta amena conferencia, dijo el director de la sala dándole las gracias a Martín mientras los asistentes rompieron en un largo aplauso. Al salir de la sala alfa, la organización había preparado un pequeño pisco labis con pastas y bebidas. Una vez allí, muchos fueron los asistentes que se le acercaron para saludarle y felicitarle personalmente, y una de esas personas fue la joven que había atraído la atención de Martín instantes antes. ¿Llevará una camisa blanca debajo de la chaqueta beige?, se preguntaba desde el mismo momento que vio a la joven. Como si el destino le quisiera echar una mano para resolver aquel enigma personal, la chica se quitó la chaqueta y, apartándose el pelo del cuello con un movimiento sensual, hipnotizó al joven profesor. Al despertar de aquel breve letargo comprobó que, debajo de aquella chaqueta de piel, llevaba una camiseta negra. Por un momento se sintió decepcionado por la posible respuesta a su enigma,
pensó que se había dejado atrapar irracionalmente por un juego consistente en la búsqueda de fragmentos de un sueño truncado. Hola, me llamo Lucía y solo quería decirte que me ha encantado tu conferencia. Me ha parecido muy interesante. Oh, gracias. Te lo agradezco mucho y también me alegro que te haya gustado, respondió Martín mirándole a los ojos cuyo color verdoso no había percibido desde la tarima en la que la vio por primera vez. ¿Estudias aquí?, preguntó sin despegar la mirada de sus ojos. No, aunque sí lo hice hace unos años, estudié física. Pareces muy joven. Bueno, tengo 29 años, aunque es cierto que la gente siempre me suele decir que aparento menos. ¿Y estás muy interesada en el arte? Lo digo por la pregunta que me hiciste hace unos minutos. La verdad es que siempre me gustó la pintura, de hecho pinto de forma amateur. Es una de las formas que tengo para canalizar mi necesidad interior de crear cosas nuevas y de expresarme. Quizá, a partir de ahora, vea esa creatividad como la necesidad de ordenar cosas dentro del caos, respondió esbozando una sonrisa que hizo desaparecer sus labios carnosos. Los puntos de vista cambian continuamente, solo hay que tener la predisposición para aceptarlos. Pues me temo que tienes de nuevo razón. Por unos instantes Martín se había olvidado por completo de su sueño y de aquella búsqueda sin sentido aparente. Notó que Lucía le transmitía una paz y una tranquilidad que había experimentado en contadas ocasiones. En aquel instante recordó que Albert Espinosa, en su libro El mundo amarillo, se refería a estas conexiones como amigos amarillos. Se trata de gente que te marca, que te encuentras en cualquier sitio de repente o conocidos con los que resulta que conectas de una forma especial. Ha sido un placer conocerte, pero me tengo que marchar ya, dijo Lucía con voz apenada. Oh, está bien, para mí también ha sido un placer conocerte. Dándole la mano se dio media vuelta y se alejó mientras él la seguía con su mirada. De repente ella se giró y volvió dirigiéndose de nuevo hacia él. No sé si te gusta la pintura, pero esta noche hay una exposición de Tobias Raba. ¿Lo conoces?, preguntó entregándole un folleto de la galería. La verdad es que no. Sus cuadros los confecciona agrupando números que al observarlos a una distancia prudencial, componen formas con sentido. Parece interesante, respondió con aires de entendido. Lo dicho, estaré allí esta noche, si te apetece nos vemos. Ok, lo pensaré. Ahora sí. Definitivamente se alejó y al bajar los últimos peldaños de la escalera desapareció de la trayectoria visual de Martín. Fue en ese momento cuando hojeó el folleto que le había entregado para comprobar si había alguna ilustración de la obra del pintor, pero tan solo encontró información referente a las diferentes exposiciones que se exponían en la galería. Una de ellas, efectivamente, era la de Tobias Raba. Siguió leyendo hasta que, por enésima vez durante el transcurso del día, se le volvieron a quedar los ojos abiertos por el asombro y un sudor frío comenzó a recorrerle todo el cuerpo apagándole el color del rostro. Volvió a mirar la dirección donde se encontraba situada la galería como si esta vez no fuera a ver exactamente lo mismo que vio un minuto antes. Consell de Cent, 348, 08007 Barcelona. Reflexionando de camino a casa, Martín comprendió que, aunque se negara a aceptar la evidencia, algo estaba pasando. Para él las casualidades no existían fuera del ámbito de la ignorancia que las había provocado. Comenzaba a parecerle cada vez más evidente que algo ocurría, pero de momento no podía saber qué era. Decidió no negar más la situación y abrir su mente a lo que pudiera ocurrir, aunque para ello tuviera que dejarse llevar por los acontecimientos y buscar puntos de conexión para ordenar aquel caos que le estaba atormentando. Abrió la puerta de su casa y rápidamente se despojó de la chaqueta y el portafolio que llevaba en la mano. Se dirigió a su despacho, una pequeña habitación repleta de libros repartidos en estanterías, una mesa empotrada, que se extendía a lo largo de una de las paredes y una silla tipo director que compró con la premisa de que fuera muy cómoda, ya que muchas horas del día las pasaba sentado en ella. De un cajón sacó una pequeña libreta de color marrón con una goma elástica para impedir que se abriera, ideal para llevarla encima y hacer anotaciones en forma de comentarios, por lo que decidió que allí anotaría todos los detalles que fueran relevantes para poder ordenar aquel caos particular del que estaba siendo protagonista. La vibración de su teléfono móvil, que permanecía en modo de reunión desde la conferencia, hizo que Martín se sobresaltase por un instante al notar un leve cosquilleo en su pierna derecha a la altura del bolsillo del pantalón. ¿Sí?, respondió Martín, alargando la última letra. Hola, soy yo. ¿Dónde estás?, dijo una voz femenina.
Pues acabo de llegar a casa. ¿Pasa algo? Nada. ¿Qué haces esta tarde? Quería saber si puedes ir a recoger al niño, me han puesto una reunión de última hora y se me ha complicado todo. Sale a las 5, ¿verdad? Preguntó Martín mirando el reloj del ordenador que acababa de encender. Sí, hoy no se queda inglés. Vale, no te preocupes, yo lo recojo. ¿A qué hora llegarás a casa? Sobre las 6. Si puedo me escaparé un poco antes. Bueno, no te preocupes, ya me quedo con él el tiempo que haga falta. Ya te lo recompensaré. Por cierto, ¿cómo estás? ¿Todavía te duele la cabeza? Martín sufría de dolores tensionales que se veían influenciados por los cambios de presión cuando el tiempo atmosférico sufría variaciones importantes. No, estoy bien, gracias, ¿y tú? Yo también. Ok, nos vemos luego, hermanita. Dejó el móvil sobre la mesa no sin antes cambiarlo a modo normal para poder oírlo sin problemas en caso de que volviera a sonar, y abriendo el navegador del ordenador, miró su correo electrónico. Los viernes, por lo general, la gente no suele mandar muchos emails ya que les interesa acabar rápidamente el trabajo para poder salir antes y darle un poco más de vida al fin de semana que, habitualmente, resulta siempre escaso, por lo que el chequeo fue rápido. A excepción de los correos publicitarios habituales, Martín pensó que no tendría ninguno y, efectivamente, se confirmaron sus sospechas, así que después de ojear un poco las cotizaciones de la bolsa, se iría a comprar algún juguete a su sobrino Dani para dárselo cuando fuera a recogerlo por la tarde. No podía ser, el IBEX 35 estaba subiendo un 3,48% justo en aquel momento. Esta vez no se asombró tanto y simplemente lo anotó en su recién estrenada libreta junto a una recopilación de todos los detalles de aquel día. Recordó que había quedado para comer con su amigo Giovanni, un antiguo compañero de estudios. Los dos intentaban no perder el contacto quedando 3 o 4 veces al año, donde aprovechaban para ponerse al día de los últimos acontecimientos de sus vidas. Giovanni, 4 años atrás, en un momento de locura, había vendido su piso en el centro de la ciudad para irse a vivir a bordo de un pequeño velero, aunque lo utilizaba para viajar básicamente por el Mediterráneo, gran parte del año permanecía amarrado en el puerto de Barcelona. Martín siempre le envidió por aquella decisión de irse a vivir a un barco, aunque también era consciente de los inconvenientes que aquello acarreaba. Durante la comida estuvo tentado de contarle su particular historia vivida aquel día pero desistió al pensar que lo tacharía de paranoico. En el fondo sabía que si alguien le podía comprender, ese era Giovanni pero aún así se calló y dejó que hablara su amigo. No te lo vas a creer empezó Giovanni esperando que le contestara con un ¿qué? Bueno de ti me lo creo todo respondió Martín sin sorpresa alguna. Esta noche he tenido un sueño rarísimo dijo Giovanni bebiendo un trago de vino. ¿De qué se trata? Preguntó Martín dejando atrás la cara de poco interés que había mostrado hasta el momento. Estaba yo en la cubierta del barco cuando vi que una mujer se me acercaba y, sin mediar palabra, subió, caminó hasta ponerse enfrente de mí, en ese momento, me dijo, toma esta llave y guárdala, le será de gran utilidad a tu amigo para poder abrir y el ruido de una sirena no me dejó oír cómo acababa la frase. Después, la mujer se marchó sin darme la oportunidad de poder hacerle ningún tipo de preguntas y yo me quedé mirando aquella llave mientras ella se alejaba. ¿Y qué más pasó? Preguntó Martín con verdadero interés y sorprendiendo a Giovanni gratamente. Poca cosa más, solo recuerdo que la llave parecía ser de una taquilla porque venía enganchada a una chapa metálica con un número grabado en el centro y se trataba de una llave pequeña. ¿Qué número? Inquirió impaciente Martín. El 348. Al ser pronunciado ese número los dos permanecieron mirándose a los ojos en silencio, como si se hubiese pronunciado una palabra tabú. Pasados unos segundos, Martín rompió aquel silencio con una nueva pregunta. ¿La mujer que te dio la llave, era rubia? Sí, ¿por qué? ¿Cómo iba vestida? Pues, no sé, creo que llevaba un pantalón oscuro y camisa blanca. Giovanni notó que a su amigo no le había sorprendido la respuesta en absoluto, fue como si ya la supiera de antemano esperando simplemente escucharla salir de su boca. Tras unos segundos de silencio mutuo, Martín se decidió a contar su parte de la historia. Giovanni permaneció callado mientras escuchaba atentamente todos los detalles que su amigo le fue relatando con cierta parsimonia. Tras varias horas de conversación, se despidió de Giovanni con la excusa de tener que ir a recoger a su sobrino pero no sin antes quedar para el día siguiente y continuar hablando de lo sucedido. De camino al colegio de Dani,
No dejó de darle vueltas en su cabeza a todo lo que le contó Giovanni buscando una relación con su propio sueño. Ya en la puerta del colegio, mientras esperaba la salida de su sobrino, Martín sacó su libreta y anotó todo aquello, añadiendo al final unas cuantas preguntas. ¿De dónde es la llave con el número 348? ¿Quién es la mujer rubia con camisa blanca? ¿Por qué mi sueño y el de Giovanni están conectados? En aquel punto ya había asumido que todo aquello no era fruto de la casualidad sino que era la causalidad de algún suceso. Y, seguramente, continuaría desencadenando más sucesos. Cuando llegó a casa, tras pasar el resto de la tarde jugando con su sobrino Dani y aprovechando esos momentos para desconectar de todo, vio encima de la mesa de la cocina, junto a las llaves, el folleto que esa misma mañana le había entregado Lucía. ¿Por qué no ir?, pensó, quizá aquello fuera otra señal o parte de un suceso desencadenado testigo de su sueño. O tal vez solo fuera que le apetecía ir para volver a ver a Lucía, aunque en aquel momento no era capaz de reconocerlo.